Buenos días, alumnos del cuarto grado de primaria. En este video les hablaré sobre el curso de geometría y el tema de ángulos y su clasificación. Muy bien. Lo primero que debemos saber es qué es un ángulo. Se denomina ángulo a la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen común, que es el vértice. Muy bien. Por ejemplo, el ángulo dice que es la figura formada por dos rayos. Este es un rayo y este es otro rayo, que tienen el mismo punto de origen común, ¿correcto? Este es el origen común, que sea una letra O, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a recordar que este punto de acá es el origen. Este tiene el nombre de vértice, ¿correcto? Vértice. Y esto de acá, estos rayos toman el nombre de lado, ¿correcto? Lado. Muy bien. Entonces, ahora ya, como sabemos un poco qué es un ángulo, podemos saber cuáles son los elementos del ángulo. Los elementos del ángulo son el vértice, que es O, ¿no? Y los lados, ¿no? Que vienen a ser los dos rayos. O sea, los lados vienen a ser OA y OB. ¿Correcto? Muy bien, ya sabemos que es un ángulo, ya sabemos cuáles son sus elementos del ángulo. Muy bien. Ahora, los ángulos también se clasifican, como vemos acá, clasificación de ángulos. Los ángulos se clasifican en ángulo agudo, recto, obtuso, ángulo llano y ángulo de una vuelta. Muy bien. Vamos a empezar por el ángulo agudo para saber cuáles son las medidas, ¿correcto? Muy bien. El ángulo agudo es este ángulo de acá, dice que mide más que 0, pero menor que 90 grados, ¿ya? O sea, por ejemplo, un ángulo agudo puede ser un ángulo de 45, 56. Tiene que ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. Muy bien. El ángulo recto es aquel ángulo que mide, este es el ángulo recto, es aquel ángulo que mide 90 grados. Supongo que sea X, o sea, X es igual a 90 grados, ¿ya? Cuando vemos este cuadradito, significa que el ángulo mide 90 grados. Muy bien. Ahora, el ángulo obtuso. O sea, nos dice que este ángulo de acá, que este ángulo X, dice que mide más de 90, pero menos que 180 grados. Por ejemplo, puede ser 94, puede ser, por ejemplo, 179, es un ángulo obtuso. Tiene que ser mayor que 90, pero menor que 180. Muy bien. Y tenemos también el ángulo llano. ¿Qué es el ángulo llano? Es aquel ángulo que mide, como vemos, mide 180 grados. ¿Ya? Es aquel ángulo que mide 180 grados. Muy bien, y por último tenemos al ángulo de una vuelta. Es aquel ángulo que mide 360 grados. ¿Correcto? Siempre debemos acordarnos la clasificación de los ángulos. Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano y ángulo de una vuelta. Muy bien. Recordando siempre que el ángulo agudo tiene que ser mayor que 0, pero menor que 90. El ángulo recto sí tiene un valor de 90 grados. El ángulo obtuso tiene que ser mayor que 90, pero menor que 180. El ángulo llano dice que tiene una medida de 180 grados y el ángulo de una vuelta una medida de 360 grados. Muy bien, pasamos a desarrollar algunos ejemplos.
me dicen calcular X. Me dan lo primero para poder desarrollar este ejercicio, este ejemplo, debo recordar qué clase de ángulo es. Y como habíamos visto en la clasificación, cuando miramos un cuadradito, valía ¿cuánto? O sea, viene a ser un ángulo recto, que mide entonces, el ángulo recto medía ¿cuánto? 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de estos tres ángulos es igual a 90 grados. Muy bien, entonces ponemos que 2x más 24 más 18 es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Muy bien, correcto. Ahora que ya sé, simplemente voy a pasar a desarrollar. 2x baja normal y voy a empezar a sumar 24 más 18. Me va a dar 42. ¿Listo? 42 igual a 90. Simplemente solamente sumado, ¿eh? Como ven acá, solamente sumado. Ahora, como está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Muy bien. 2x es igual a 90 menos 42. ¿Ven? Solamente ha pasado de sumar a restar. Muy bien, voy a restar. 90 menos 42 me va a dar 48. ¿Listo? Ahora, como sabemos, cuando hay un número con la letra, significa que está multiplicando. Va a pasar a dividir. Muy bien. X es igual a 48 entre 2. Entonces, dividimos y ya tenemos el valor de X, que es igual a ¿cuánto? 48 entre 2 viene a ser 24. Y ese es nuestro resultado. ¿Ven? Sencillo. A ver, vamos a hacer otro ejemplo más. El ejemplo dice, calcular beta si la medida del ángulo POR es igual a 120. Recuerda, me dicen que vale 120. Entonces viene a ser un ángulo obtuso, ¿ya? O sea, mayor que 90, pero menor que 180. Muy bien. Entonces me dice que la suma de estos tres ángulos es igual a 120. Mira, POR de POR. O sea, todo este ángulo vale 120. Muy bien, la suma de los tres ángulos es igual a 120. O sea, beta más 16 más 49 es igual a ¿cuánto? A 120. Muy bien, beta va a bajar igual, el ángulo beta, más, solamente voy a tener que sumar primero, me va a dar ¿cuánto? 65. ¿Correcto? 65 igual a 120. Ahora, si está sumando, va a pasar a restar. O sea, beta es igual a 120 menos 65. Simplemente resto y ya tengo el valor de el ángulo que me están pidiendo. 120 menos 65 me va a dar 5, me va a dar 70. Para llegar a 120 me falta 50. Entonces, beta vale 55. ¿Ven? Fácil. A practicar.